Cada año se producen aproximadamente 400 millones de toneladas de plásticos, porque este material está en todos lados y se utiliza para todo. Desde los envases, que es donde más claramente lo vemos, a los juguetes, las ventanas, pero también la ropa, mucha parte de los coches o incluso en el instrumental médico o cualquier otro utensilio que nos podamos imaginar. Todo esto deja un enorme rastro de residuos y se ha convertido ya en una crisis global. Se estima además que la producción se triplicará de aquí a 2030, según datos de Naciones Unidas, especialmente, pero no solo, en los países en desarrollo. Por eso, hoy queremos hacer un recorrido por el impacto socioambiental de los plásticos, un material que ha resultado extremadamente útil para numerosos avances, pero que también está en el corazón del modelo de usar y tirar predominante hoy en día. Os damos la bienvenida al podcast de Carro de Combate. Estoy con mi compañera Laura. Buenas. Hola, ¿qué tal? Y con Raquel. Encantada. Encantada, chicas. Y que nos habla, Aurora. Comenzamos. Bueno, voy a empezar con una pequeña matización. La producción se triplicará de aquí a 2060, que has dicho 2030. Pues importante, claro. Es importante. Exacto. En 4 años va a ser un poco complicado. Pero bueno, aún así la situación es preocupante y estamos incrementando muchísimo nuestro uso de plásticos, porque es verdad que los plásticos son muy útiles y por eso los utilizamos tantísimo, pero es que al mismo tiempo cada año tiramos más de 20 millones de toneladas de plástico a la naturaleza. Estamos hablando de algo así como lanzar un camión de basura al mar cada minuto. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy en día. Vayamos al origen de este problema. ¿De dónde vienen los plásticos y qué son exactamente? Conviene recordar que hace un siglo este tipo de compuestos apenas existían y hoy se han convertido en un material omnipresente en todos los artículos que nos podamos imaginar. ¿Por qué? Porque sus características lo hacen extremadamente útil. Es barato, algo muy importante, ligero, flexible, impermeable y difícil de destruir. El caso es que cuando hablamos de plásticos, en realidad estamos usando una palabra que engloba a decenas de materiales distintos. Plásticos con diferentes composiciones, diferentes usos y, por supuesto, diferentes dificultades para reciclarlos. Pero antes de seguir, quizá conviene detenernos un momento en lo básico. ¿Qué es exactamente un plástico? Y aquí miro a Laura, que es la que puede explicar esto. Sí, ¿no? Porque aquí suele haber bastante confusión porque a menudo se considera que un plástico es simplemente un tipo de material que procede del petróleo y no es así. Y a ver si consigo explicarlo bien porque no es tan fácil y además a ver si consigo que no me suspendan mis profesores de química cuando explique esto. Porque es verdad que el petróleo suele ser la materia prima principal para producir plástico. Pero en realidad un plástico es un material con unas características químicas concretas que vienen dadas por una estructura química y que pueden proceder ya sea del petróleo, pero también de otras materias primas. ¿Y cuál es esa estructura? Pues es una estructura de polímeros que están formados por unas largas cadenas de unidades repetidas y que están unidas por unos enlaces químicos que son muy estables y por eso es tan difícil deshacerse de ellos. Esta estructura hace que el plástico sea versátil y maleable, sobre todo cuando se calienta, pero también dificulta mucho el acceso de enzimas y microorganismos, que son esas cositas pequeñas que hay dentro de las estructuras químicas que hacen que haya reacciones y que puedan romper precisamente estas estructuras. Y por tanto, esto dificulta mucho que se puedan degradar. Además, muchos plásticos tienen aditivos añadidos que cambian sus propiedades y que a menudo les hacen aún más resistentes. Y esta ha sido una de las grandes claves de su éxito, su gran resistencia y versatilidad, pero al mismo tiempo es una de las grandes desgracias también del plástico. Ahora bien, como decíamos, la mayoría de los plásticos tienen algo en común. Proceden de los hidrocarburos y la principal fuente de estos hidrocarburos es el petróleo crudo, que se extrae en yacimientos subterráneos. Una vez fuera, ese petróleo pasa por un proceso de refinado que permite obtener los productos químicos básicos necesarios para fabricar plásticos. Pero el petróleo no es la única fuente. El gas natural, por ejemplo, es clave para obtener etileno, que sirve para fabricar polietileno, el plástico más común del mundo. Y también el carbón puede utilizarse como materia prima mediante un proceso llamado gasificación. En los últimos años, además, han surgido alternativas con un claro objetivo: reducir la dependencia del petróleo y avanzar hacia modelos más sostenibles.
Efectivamente, en los últimos años han entrado con fuerza nuevas materias primas que buscan reducir la dependencia del petróleo. Ahora bien, nos vamos a preguntar si de verdad son más sostenibles. Para empezar, ¿cuáles son estas primeras materias primas? Pues por poner algunos ejemplos, tenemos el almidón, que está presente en plantas como el maíz, la patata o el trigo y que se utiliza para fabricar bioplásticos como el PLA. Esto realiza una serie de procesos de fermentación y polimerización y se obtiene un material biodegradable, que es el que se utiliza muchas veces en los envases, por ejemplo. También está la celulosa. ¿Algo que añadir? No. También está la celulosa, un componente estructural de las plantas. A partir de ella se fabrica, por ejemplo, el acetato de celulosa, que se utiliza en las películas, los recubrimientos o algunos productos médicos. Estupendo, lo has dicho hasta ahora. Otra posible fuente son los aceites vegetales, como los de soja, girasol o colza. De ellos se producen también otro tipo de bioplásticos, que también están producidos por fermentación bacteriana, como el poliuretano vegetal, son muy difíciles de decir estos plásticos, o los PHA, que combinan resistencia al calor y biodegradabilidad. Otro ejemplo son los PHB, que en realidad es un tipo de PHA que se utilizan en envases textiles o aplicaciones médicas. Estos bioplásticos, es decir, estos plásticos que proceden de materias orgánicas, de materias primas orgánicas, perdón, no de materias primas orgánicas, porque en realidad los hidrocarburos también son orgánicos, sino de materias primas biodegradables, ¿no? Ofrecen ventajas evidentes. La materia prima no son estos combustibles fósiles, y además, en muchos casos, se degradan más fácilmente. Yo creo que me ha suspendido ya mi profesor. Estás repitiendo justo, sí, total. Seguro. Pero bueno, no todo es positivo, porque su producción puede implicar la sustitución de bosques por cultivos, el uso de materias primas alimentarias y un aumento de los precios precisamente de estos alimentos. Bueno, toda esta marasma de siglas está recogida ya desde hace años en una pequeña guía, que es el que se dio en llamar el Código de Identificación del Plástico. Apareció en el año 1988 y nos permite de alguna manera identificar los plásticos según el tipo de resina que usan y cómo de fáciles o difíciles son de reciclar. Es una numeración del 1 al 7 que habréis visto en algunos productos y podríamos decir que el 1, el 2, el 4 y el 5 son en principio los más aptos para el reciclaje. Pero ya sabemos que cuando hablamos de plásticos, reciclar no suele ser tampoco la mejor opción porque implica otros impactos asociados como el consumo muy grande de energía, otra generación de residuos, etcétera. Sí, pero bueno, estamos hablando de estos residuos plásticos, pero sin embargo el problema de la contaminación con plásticos no viene solo de estos envases que son esos, ¿no?, en los que vienen estos numeritos que relataba Aurora, sino que muchas veces la contaminación viene incluso antes de fabricar ningún producto con ese plástico. Porque el plástico, evidentemente, no pasa directamente de petróleo a un bote de detergente en la misma fábrica, sino que primero se produce el plástico como materia prima y este se almacena como una especie de pequeñas bolitas que se llaman pellets y que luego se van a transportar a la fábrica, que será donde realmente se elaborarán los envases o cualquier otro producto que contenga este plástico. De los pellets se comenzó a hablar hace unos años. Recordaréis que a finales de diciembre de 2023 las costas gallegas amanecieron cubiertas de pequeñas bolitas blancas que resultaron ser pellets, también llamados granza, que son trozos, como bien decía Laura, de plástico diminutos, prácticamente microplásticos. Aquellos pellets procedían de Toconao, un carguero de bandera liberiana que había sufrido un incidente días antes en aguas portuguesas. El buque perdió 6 contenedores y, entre otros materiales, más de 26 toneladas de granza plástica. Las corrientes marinas empujaron los pellets hacia Galicia y el suceso saltó a los medios y seguro que os acordaréis de ver las imágenes en las playas y ahí es donde muchas personas aprendieron qué son los pellets, esas bolitas y afortunadamente no, pero bueno, sirvió para un poco concienciar a la gente sobre el peligro de estos
de los pellets vertidos al medio ambiente de forma incontrolada. Ante esta situación, la respuesta ciudadana nos hizo esperar. También recordaremos cómo la población se organizó en grupos de personas voluntarias para afrontar una tarea casi imposible, como fue, un poco nos recordaba también a la del famoso chapapote, retirar del litoral millones de pequeñas piezas de plástico. Y al mismo tiempo se abrió el debate, que hasta entonces había pasado prácticamente desapercibido, sobre los pellets, el uso que le damos, cómo se transporta y el peligro que supone realmente para el medio ambiente y para la salud pública, que es un tema del que no se había hablado y que, como otras veces ha sucedido, solo se habla cuando hay una catástrofe y nos entran las imágenes por los ojos día y noche a través de los informativos. Efectivamente, la contaminación por pellets hasta entonces había sido prácticamente ignorada. Sin embargo, lo cierto es que es un problema cada vez más habitual en las costas y mares de todo el mundo. De hecho, en Europa se conocen a día de hoy varios puntos negros de contaminación por granza, estos pellets, como decíamos, y resulta que uno de los más preocupantes se encuentra precisamente en la costa mediterránea, en nuestras costas. Es algo de lo que ya hemos hablado también en el anuario de consumo crítico, con un reportaje que firmaba nuestra compañera Tania Alonso. Y bueno, voy a traer aquí algunos de los datos que ella daba. En su reportaje recoge que cada año acaban en el mar más de 160.000 toneladas de pellets solo en Europa y más de 450.000 a nivel mundial. De hecho, es ya la segunda fuente de contaminación directa por microplásticos, solo por detrás de las fibras que desprende la ropa durante los lavados. Un ejemplo claro es Tarragona, donde las consecuencias sociales y medioambientales son especialmente relevantes. Esta provincia alberga el mayor polígono petroquímico del sur de Europa. Allí se producen combustibles, plásticos, fertilizantes y otras materias primas. Cada año de esta zona salen alrededor de 2 millones de toneladas de pellets que, debido a su diminuto tamaño, son especialmente vulnerables a pérdidas constantes durante los procesos de producción y transporte. Es decir, no hace falta un accidente para que haya una fuente constante de contaminación por pellets en diversas partes del mundo. Ante esta realidad, Europa ha trabajado en una propuesta de reglamento para mejorar la manipulación de la granza plástica en todas las etapas de la cadena de suministro. El objetivo es ambicioso: reducir hasta un 74% la pérdida y el vertido de pellets al medio ambiente. Entró en vigor en 2024, pero está por ver cómo funciona. De momento, nosotras lo que nos hemos ido es a leer en el BOE el reglamento, y nos llamó la atención ver cómo desde la propia administración se recoge lo peligroso de este tipo de materiales, ¿no? El BOE dice así. Dice: los microplásticos son ubicuos, persistentes y transfronterizos. Son perjudiciales para el medio ambiente y potencialmente nocivos para la salud humana. Se desplazan con facilidad a través del aire, las aguas superficiales y las corrientes marinas. Se encuentran en el suelo, incluidos los terrenos agrícolas, los lagos, los ríos, estuarios, playas, lagunas, mares, océanos y regiones remotas, antes vírgenes. Vamos, están literalmente por todos lados. Aparte, explican que los efectos de los microplásticos están recogidos a través de numerosos estudios y que son prácticamente imposibles de recoger. Además de que se ha documentado que son ingeridos por diversos animales y que dañan a la biodiversidad y a los ecosistemas. Y como ya llevamos el impresionante número de 2 capítulos de este podcast y hemos dicho que la primera fuente de microplásticos era precisamente el textil, creo que ya podemos decir que en el primer capítulo de este podcast... Autorreferenciarnos. Exacto, autorreferenciarnos es lo que queríamos exactamente. Para que os vayáis a ver el primer capítulo, hablamos precisamente de la contaminación por microplásticos de las prendas que lavamos, ¿no? Y bueno, hemos hablado, ¿no?, un poco de cuáles son estos tipos de plásticos, pero ¿cuál es la historia del plástico? Porque a veces nos puede parecer, ¿no?, que el plástico lleva con nosotras cientos de años, pero en realidad todo empezó a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Los primeros plásticos en realidad fueron en forma de látex, baquelita y PVC.
Desde entonces, sin embargo, la evolución del plástico ha sido prácticamente imparable, ¿no? Sobre todo desde los años 50 del año pasado. De hecho, ha vivido un crecimiento que se puede considerar exponencial, tanto en formatos como en usos, cada vez con más propiedades más específicas y adaptadas a necesidades cada vez más concretas. Algunos son termoestables, la mayoría son muy resistentes, aislantes, impermeables. Los plásticos comenzaron a sustituir a materiales como la madera, algunos metales o el vidrio ya en los años 60 del siglo pasado. Y en la década de los 80 constituía una industria floreciente que atizaba el desarrollo económico. Atizaba en el sentido bueno. La producción de plástico crecía de una forma vertiginosa y también la investigación y la innovación en torno a posibles variantes mejoradas respecto a ciertas aplicaciones, como por ejemplo la médica, que ha supuesto importantes ventajas en el tratamiento de numerosas enfermedades. Y a principios del siglo XXI, hoy en día, su producción es masiva y su uso es prácticamente ubicuo. De hecho, los plásticos están muy presentes en cualquier objeto de nuestra vida cotidiana, incluso en la ropa. Su uso se ha globalizado, no en vano algunos miembros de la comunidad científica denominan a la presente época como la de Pleistoceno. Plasticoceno, perdón. Plasticoceno. Podemos volver al Pleistoceno sí, también. básicamente, porque vivimos en la sociedad del plástico debido a su producción y consumo masivo. Vamos, que hemos llegado a un momento en el que los plásticos lo inundan todo, y no solo de forma figurada, también lo inundan todo de forma literal. Vamos a hablar de los plásticos sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas, empezando por el más evidente, que es el que experimentan muchos países en vías de desarrollo. La falta de infraestructuras de reciclaje y gestión de residuos hace que toneladas de desechos terminen en ríos, suelos fértiles, costas, afectando la salud humana y los ecosistemas locales. En comunidades donde el acceso a agua potable y servicios sanitarios ya es limitado, la quema informal de plásticos y la contaminación de fuentes naturales agravan estas desigualdades y generan riesgos cotidianos. Porque además tenemos que darnos cuenta que este es un tipo de residuo, el de los microplásticos, que por ejemplo en las aguas se puede mezclar con otro tipo de contaminantes emergentes, como pueden ser los contaminantes por fármacos, por residuos farmacológicos, y hacen una especie de cóctel que nadie sabe muy bien las repercusiones que tiene, porque se ha empezado a investigar, pero no se tienen certezas de qué es lo que va a pasar ni qué va a desencadenar este tipo de mezclas. Claro, efectivamente nos enfrentamos a una situación en la que el aumento creciente de desechos, y efectivamente ya no solo plásticos, ¿no?, sino que se van uniendo unos con otros, generando una realidad que lo que sí sabemos es que tiene impactos sobre el medio ambiente y sobre las personas. Lo que no sabemos es hasta dónde llegan. Un estudio de WaterAid y otras organizaciones del año 2019, hace ya un tiempo, calculaba que hasta 1 millón de personas podría morir al año en los países en desarrollo debido a la existencia de las zonas contaminadas por plástico. De hecho, la relación de los plásticos con la pobreza es clave, aunque no la pensemos así, porque en los territorios más empobrecidos se están produciendo a la vez dos fenómenos simultáneos. Por un lado, ha llegado lo que podríamos llamar el desembarco de productos plásticos en forma de productos vendidos en monodosis. Si viajamos a determinados países, pues se vende desde bebidas alcohólicas hasta agua, a bolsitas pequeñas de frutos secos, pero todo siempre empaquetado en su pequeña bolsita de plástico. También la existencia de las monodosis, ¿no? A lo mejor para una familia es difícil por su capacidad adquisitiva comprar un detergente de 10 kilos, pero sí pueden cada semana comprar unas pequeñas capsulitas de detergente empaquetadas para una lavadora. Entonces, al final, es lo que hacen muchas familias, pero generando una cantidad ingente de recursos. A la vez, esto se produce en unos entornos en los que no existen servicios de recogida de basuras, no existen servicios de gestión de residuos. Entonces, la única opción que tienen las familias y la ciudadanía es quemar estos residuos al aire libre.
Sí, de hecho, esos residuos que se generan en esos mismos países se añaden a un inmenso circuito de comercio internacional que es entre legal e ilegal y que no para de crecer, por el cual los países más ricos, Europa incluida, o incluso yo diría que Europa sobre todo, envía sus residuos plásticos a otros países, a menudo del sur global, ¿no? Para ponerle un poco cifras, el mercado internacional de residuos plásticos superó los 38.000 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 64.000 10 años después, es decir, en 2034. Y este mercado es tan importante, ha sido tan importante durante las últimas décadas que en 2018 hubo un buen revuelo con esto porque China decidió casi de un día para otro cerrar sus fronteras a las importaciones de residuos plásticos pues, de países, por ejemplo, como los europeos, ¿no? Y estos tuvieron que buscar nuevos destinos para estos residuos que en muchos casos terminaron en el sudeste asiático. Esto a mí me dio mucho trabajo, por cierto, porque yo entonces es cuando estaba en Tailandia, ¿no? Y algunos de esos países también empezaron a rechazar este tipo de basura. Muchos otros siguen gestionándolo y lo siguen aceptando porque se les paga mucho dinero por ello. Pero, por ejemplo, ¿no? En 2019 Malasia devolvió 3.000 toneladas de basura a sus países de origen, entre ellos España, porque habían sido enviados de manera ilegal. En otros casos, estos residuos han terminado también en países como Turquía, donde ya se han registrado casos de trabajo infantil en este sector. Es importante además señalar que desde el año 2021 el comercio internacional de residuos plásticos está regulado por el Convenio de Basilea, que desde los años 90 recogía el intercambio de otros residuos peligrosos. Este convenio limita la exportación de plásticos y aunque desde entonces parece que se ha producido cierta reducción del comercio internacional de este tipo de residuos, o al menos de las exportaciones oficiales, este descenso ha sido muy limitado, de apenas un 15%. No olvidemos que los delitos relacionados con los residuos plásticos han sido comunes antes incluso de la entrada de este sector en el convenio que hemos mencionado de Basilea. En 2020, un informe de Interpol alertaba de que se había producido un aumento considerable de los envíos ilegales de residuos, principalmente desviados al sudeste asiático, después del cierre de fronteras chino del que hemos hablado, a través de múltiples países de tránsito para camuflar el origen de los residuos. Además, hablaba del aumento de la quema ilegal de residuos y de los vertederos en Europa y Asia y el incremento significativo del uso de documentos falsificados, de registros fraudulentos y ofrecía además casos muy concretos. Vamos, todo un negocio que se oculta efectivamente, que tiene una parte legal y más o menos ética, pero al menos sí registrada, pero que tiene por detrás una gran parte del iceberg de envío de residuos de manera oculta. Luego, aparte, tenemos otro lugar en el planeta en el que es muy evidente toda esta acumulación de residuos, que es en los mares, en los océanos y donde se encuentran las llamadas islas de plásticos, que no son que no son una cuestión de una manera de hablar, que son una literalidad de cómo se generan estas enormes islas, como la gran isla de plástico del Pacífico, que no es una metáfora, que es literalmente una aglomeración de plásticos, de microplásticos, que se conoce ya desde los años 70, que tampoco es nuevo. Es un lugar al que se van derivando todos estos residuos debido a la configuración de las mareas. Con el paso del tiempo, estos residuos se van fragmentando, descomponiendo en partículas cada vez más pequeñas, en estos microplásticos de los que venimos hablando. Se convierten en millones de pequeñas partículas que son muy fácilmente ingeridas por los animales marinos que habitan en los alrededores. Y lo peor es que esta no es la única isla. Son hasta 7 las identificadas, repartidas por diversas zonas de los océanos del planeta. Y podríamos realmente estar
horas hablando de esto porque el problema de los microplásticos en el mar es enorme y tiene muchísimas derivadas. No solo los animales que mueren ahogados porque quedan atrapados, sino también los que se comen esos plásticos y que o también mueren o luego esos plásticos continúan en la cadena trófica, llegando en algunos casos incluso a los seres humanos, ¿no? Ya habremos visto este magnífico meme de ponme la bolsa y le dice, ya lo tienes en el plástico, en el pescado, ¿no? Pero el mar no es el único contaminado por los microplásticos. Y yo, aparte de, si conseguimos continuar con estos podcasts, aparte de autorreferenciarnos, otro de los objetivos va a ser intentar incluir el impacto en los suelos, ¿no? En la mayor parte de los temas, porque generalmente suele estar muy olvidado, ¿no? Y muchas de estas industrias tienen un impacto significativo en los suelos. Los suelos también están llenos de plásticos y, entre otras razones, es porque cultivamos cada vez más con plástico. Muchas veces, ¿no? En los invernaderos y en otro tipo de cultivos se utiliza precisamente el plástico pues, para proteger, ¿no? El suelo, para que no se degrade, para que sea más fácil cultivar. Y de hecho se calcula que los microplásticos que llegan a estos ecosistemas terrestres podrían ser hasta 23 veces mayores que los que llegan a los océanos, así que os podéis imaginar. Y sin embargo están muchísimo más invisibilizados, así que aquí va mi reto para los próximos episodios del podcast, que espero que continuemos. Bueno, pues vamos apuntando temas para los próximos podcasts. Y de momento lo que sí que queríamos señalar, como siempre hacemos y queremos ofrecer en esta serie de programas, es recordar que existen alternativas, que hay opciones y que hay posibilidades y que las decisiones que se tomen nos pueden llevar hacia un lugar a otro, ¿no? De hecho, hay países, organizaciones y personas que llevan años trabajando por poner en pie un tratado contra el plástico. En marzo de 2022 se logró un primer acuerdo a nivel internacional para empezar a trabajar en este tratado. Fue un momento calificado de histórico por Naciones Unidas y las esperanzas de aquel instante fueron bastante altas. Sin embargo, lo cierto es que desde entonces no ha avanzado a la velocidad esperada. Después de ese primer momento, hacia noviembre del año 2023, se comenzó a trabajar sobre un borrador. Después ha habido varias rondas de negociación, pero todavía en la actualidad no tenemos nada en firme. ¿Por qué? Pues por la dificultad, por los intereses y por el negocio que existe detrás de los plásticos, ¿no? Todo lo que hemos contado al principio. En origen, entre los puntos clave del tratado estarían la limitación de los plásticos de un solo uso, sobre todo, el control de sustancias químicas peligrosas, la mejora de la gestión de los residuos y la responsabilidad sobre las empresas productoras. También, además, se espera que este tratado ponga el foco en la contaminación por microplásticos de la que ya hemos hablado antes. Lo que pasa es que las negociaciones no están siendo sencillas porque hay muchos intereses en juego y porque no se trata solo de reciclar más, como se intenta vender, ¿no? Como la solución desde algunas instancias. Se propone el reciclaje, pero lo cierto es que lo importante aquí sería reducir la cantidad de plástico que se fabrica, eliminar los productos más problemáticos y, sobre todo, fomentar alternativas más sostenibles. Pero claro, hay grandes diferencias entre lo que proponen los países productores de plástico y aquellos que sufren de forma más directa sus impactos. Porque hay una diferencia clara, y por poner algunos datos sobre la mesa, en 2022 los principales exportadores de plástico y sus manufacturas fueron China, que es responsable de más del 30% de la producción de plásticos a nivel mundial, Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur y Países Bajos, según el Observatorio de Complejidad Económica. En cuanto a las mayores empresas productoras, según el informe Plastic Waste Makers Index, que sería como el índice de los principales creadores de desperdicio plástico, en el año 2023 destacaban, por ejemplo, ExxonMobil en Estados Unidos, Sinopec en China, Dow en Estados Unidos también, Indorama Ventures en Tailandia, Saudi Aramco en Arabia Saudita, LyondellBasell en Países Bajos, PetroChina en China, Reliance Industries en India, INEOS en Reino Unido y Apex Sub de CIBI en México.
Teníamos también un trabalenguas para Teníamos también uno preparado. Y bueno, ¿no? En realidad es por el poder de estas empresas y por también los intereses que tienen incluso los propios gobiernos, ¿no? En esta industria que está siendo tan complejo avanzar sobre el tratado sobre plásticos. Aún así, el objetivo global es claro, lograr un acuerdo jurídicamente vinculante que ayude a frenar la contaminación por plásticos a nivel mundial. Si sale adelante, podría marcar un antes y un después, del mismo modo que ocurrió con los acuerdos internacionales sobre el clima. Aunque a veces han sido poco más sobre el papel que otra cosa, pero vamos a ser optimistas. Hemos dicho que vamos a ser optimistas. Es un intento global, ¿no? De poner límites a un material que ha transformado nuestra vida, pero que hoy amenaza el equilibrio de nuestro planeta. Y no hemos hablado de la normativa europea. Creo que llevamos muchísimos años escuchando que vamos a ver el final del paquetito de ketchup, ¿no? El otro día, de hecho, yo veía esa noticia que supuestamente, creo que era este verano, ¿no? Ya por fin se iba a prohibir. Pero realmente no va a ser hasta 2030 cuando en un principio ocurra, y eso si no hay regresiones en esta normativa, ¿no? Al final es Europa quien estaba liderando estas normativas para reducir los plásticos de un solo uso, y aún así, incluso en Europa está costando muchísimo que realmente se implemente. Pero bueno, es algo que os seguiremos contando, ¿no? En nuestra web y en estos podcasts si continuamos, porque seguiremos hablando de los plásticos, quizá no de una forma tan general, sino de una forma más específica de aspectos concretos. Por ejemplo, no hemos hablado del mercado de créditos de plástico, ¿no? Que es también muy interesante y es parecido al del mercado de créditos de carbono, porque si no estaríamos aquí 2 horas y media y bueno, queremos, ¿no? Reducir también para que no se haga demasiado pesado. Sí, pero son temas que efectivamente se quedan para la web o para futuros podcasts, porque no nos cabe duda de que el plástico, que ha sido símbolo de progreso, de comodidad y de avances, se ha convertido también en un símbolo claro de un problema global y un recordatorio constante de qué modelo de producción y de consumo queremos como sociedad, y sobre todo qué es posible para el planeta. Porque efectivamente, como decíamos antes, aunque nosotros no lo veamos, porque aquí en los países más industrializados todos nuestros residuos, que son toneladas, se van a centros de gestión de residuos generalmente alejados, generalmente escondidos. Casi aprovecho para recomendaros un libro. No trata solo sobre plásticos, sino sobre residuos en general, sobre basura. El libro, de hecho, se llama Vertedero. Es libro de un periodista inglés, editado por Capitán Swing aquí en español. Pero él cuenta cómo estos plásticos, cómo toda la basura no desaparece cuando la tiramos. Permanece en el mar, en la tierra y cada vez más dentro de nuestros propios cuerpos. Bueno, pues hemos llegado ya al final de nuestro podcast. Si te has quedado hasta aquí, hasta el final, te recordamos que estos podcasts se financian con el apoyo de nuestras mecenas. Así que si tú también quieres colaborar para que sigamos produciendo episodios tan apasionantes como este, puedes apoyarnos desde tan solo 5 euros al mes. Esperamos que este capítulo te haya gustado. No dudes en dejarnos tus comentarios al respecto, porque nos gusta mejorar y superarnos, con lo que te haya parecido más interesante, con lo que menos, para bueno, lo que comentamos, poder seguir mejorando y abordando los temas que más os interesen. Muchas gracias por estar ahí, chicas, y muchas gracias a quienes nos estáis viendo y escuchando al otro lado. Muchas gracias.